Hola, buenos días, qué bueno verles. Gracias por ser parte de esta conferencia de misiones. Pienso que solo deberíamos cerrar en oración después de Dave. Fue tan ayudable, tan bueno, como alguien que piensa mucho sobre las misiones. Estoy alentado de que el Señor no se acaba conmigo. Sigo aprendiendo junto a ustedes. Esta tarde vamos a hablar mucho más sobre grupos de lenguajes inalcanzables en Papua Nueva Guinea. Es lingüísticamente el lugar más diverso en el planeta. Tiene 10% de los lenguajes del mundo en esa isla. Y casi 300 lenguajes en esa isla no tienen alfabeto. Solo son orales. Eso significa que no tienen acceso a lo que nosotros amamos, no tienen acceso al Evangelio en su lenguaje, en su cultura, y algo tiene que ocurrir sobre eso, porque sabemos que Jesucristo, va a tener alrededor de su trono personas de todas tribus y naciones, declarando su dignidad. Y Él nos ha dicho que tenemos que ir. Es un difícil lugar de ir, muy fácil de salir, pero tenemos que tener fe y valor y creer en Él. Vamos a hablar un poco más sobre eso después. Algunos se van a rascar la cabeza pensando por qué una nueva iglesia plantada va a tener una conferencia de misiones tan cerca. Todavía está en una cabaña moviéndose. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo pueden pensar sobre pecadores perdidos en todo el mundo cuando no tienen un edificio? Y eso no lo digo en una forma negativa. Cuando yo era pastor en mi iglesia, teníamos 10 años haciendo esto antes que tuviéramos nuestro propio edificio. Hay muchos beneficios de hacer ministerio, donde tenemos que empacarlo en el trailer y desempacarlo. Les hace pensar sobre programar el ministerio diferente. Es ayudable, especialmente en el principio, y no hablo en eso negativo. ¿Cómo pueden pensar en almas perdidas alrededor del mundo cuando no tienen su propiedad? Lo que quiero hacer es quitar cualquier duda de alguien que piensa sobre esa forma. Y les quiero hacer primeramente pensar, introducción, quién es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nadie quiere tu cuerpo de la iglesia ser estable y fuerte más que Jesucristo. Su corazón y su mano está en su madurez, en su crecimiento. Efesios 4, vamos a crecer en todo aspecto hacia Él. Él quiere establecerles como una iglesia local. Nadie piensa más que Él. Pero al mismo tiempo, ese mismo Jesús es el Rey de las naciones, es el Rey de la Gran Comisión. Y su corazón y su mano están en las naciones, así como lo hemos escuchado. Y Él está cumpliendo algo más grande que Cornerstone en Katy. Sus ojos están siendo levantados más que hacia usted y está mirando a las naciones alrededor del mundo. Y es por eso que ustedes tienen una conferencia de misiones, por su Salvador. Porque Él quiere establecerlos como una iglesia y quieren que miren alrededor del mundo al mismo tiempo. Muchas veces los pastores en un cuerpo de la iglesia piensan que están en esos dos pensamientos. En esta temporada deberíamos tener y enfocarnos en ser establecida o deberíamos enfocarnos en misiones. Jesús no está en medio de estas dos ideas, intereses al mismo tiempo. Enfoque doble de Él no es un dilema para Él, así como es para nosotros. Estas no son amores en competencia que lo ponen en una posición difícil. Son amores complementarios en nuestro Salvador que fácilmente lo cumple. Por medio de su iglesia, que pone enfoque a su palabra y a su liderazgo pastoral. Ahora que sus pastores y sus líderes están poniendo su corazón en Jesucristo, que es el Rey de las naciones y el Rey
la iglesia, los pastores lo van a liderar a plantar una iglesia y tener una conferencia de misiones. Eso es interesante. Es muy alentador. Lo que quiero que hagan conmigo por el primer mensaje, quiero que miren a Pablo y a Tito. Creer esta misma idea, pueden tomar su Biblia y abrirla al libro pequeño pero muy importante de Tito, que Pablo escribió a Tito. Quiero que miren cómo Pablo mira o vive esta complementación. Estas dos están complementarias, no en competición. Deberíamos de establecer la iglesia local o mirar fuera de la iglesia local al el resto del mundo, y quiero que miren que esto no está en competición sino en complementaria, y lo vamos a ver en la pequeña epístola de Tito. Es algo muy difícil después de Hechos 20 que está haciendo Pablo. Hechos 28 está aquí cuando llegamos a Tito. Pablo, después de 2 años de prisión, creo que terminó después 80, 60, 61, que hizo Pablo después de ser en prisión por Roma. Fue a España, y eso es lo que creo que hizo. Fue a España y entró a este lugar. Y de acuerdo a Romanos 24, quería llevar el evangelio ahí, y es muy posible que estuvo haciendo la misma actividad de plantar iglesia, y ahora en los eventos de Tito, en las escrituras de Tito, ha regresado al Mediterráneo y ha llegado a la isla de Creta con Tito. Y el tiempo del evento creo que es en 865. Eso significa que en la historia Nero ya ha quemado a Roma, y ahora la persecución de los cristianos ha levantado, esparciéndose en Roma. Va a ser muy difícil ser parte de la iglesia, en donde quiera que sea. Y muchos creen que en los eventos de Tito, Pablo está apresurándose a atender y empujar el evangelio en múltiples direcciones, y vamos a ver una evidencia sobre eso al final de Tito. En Tito vamos a ver cómo la persona gran misionero Pablo, no fue una intención o atención para él de tener dificultad en establecer la iglesia en Creta y también extender el evangelio más allá que Creta. Y ustedes entienden esto muy temprano en su establecimiento. Esta semana, hoy, están mirando más que allá al resto del mundo, y eso una vez más es alentador para mí. Y hay que dar 2 puntos muy importantes en el contorno. Número 1, establecimiento. Número 2, es expandir el evangelio después de la iglesia. Número 1, establecer la iglesia. Y número 2, extender el evangelio más que allá que la iglesia. Y esto no está en competición, sino en complementación. Y hay que hablar sobre esto. Estoy muy agradecido, Dave, que habló sobre Tito. Es un libro fascinante, alentador para nosotros. Tito de 1 al 5 nos revela, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden que queda y designaras anciano en cada ciudad, como te mandé. Cuando Pablo estaba con Tito en Creta, encontraron en cada ciudad donde fueron las iglesias no estaban en orden. Los creyentes que se juntaban no estaban en orden, y Tito y Pablo empezaron a hacer esa orden. Pero ahora Pablo ha dejado a Tito en esa isla de Creta y le dice: pon todo en orden, lo que permanece. Lo empezamos juntos y ahora tú lo tienes que acabar. ¿Y cómo va a ser eso? Versículo 5, como lo miramos recientemente, apunta a ancianos en cada ciudad, como te mandé.
estos hombres tienen que ser calificados primeramente en su caballo. Versículo 6, esto, si alguno es irreprensible, el marido de una sola mujer, que no tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, pero también tienen que ser irreprensibles en la casa de Dios. Versículo 7, porque el obispo tiene que ser irreprensable como administrador de Dios, es alguien que cuida la casa. Estas son las calificaciones que Pablo le está diciendo. Eso significa que el método de Pablo de estableciendo los creyentes es entendiendo que tienen ancianos calificados para que sean una iglesia como tienen que ser. Ancianos calificados son los escogidos de Dios que fundan el liderazgo, que ayudan a los discípulos en un cuerpo completo. ¿Y cómo hacen eso los ancianos? La clave está en la última calificación, versículo 9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que te contradicen, como hombres calificados. Mantengan con fuerza la palabra de Dios. Ellos van a usar esa misma palabra para hacer dos cosas. Para tener la iglesia en orden, los ancianos, los pastores van a usar la palabra de Dios para dar instrucción a los creyentes enseñables y exhortarles en una vida piadosa. Y de segundamente, los ancianos van a usar esa misma palabra de Dios a exhortar los que contradicen la palabra de Dios. ¿Y por qué hacemos eso? Versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso. Necesitamos escucharle bien a cada uno. ¿Es eso lo que dice? Pablo es directo. Tienen que ser silenciados. La palabra de Dios en la mano de los ancianos va a levantar hombres enseñables en santidad. Y la palabra de Dios va a silenciar a estos hombres que desestabiliza a los creyentes. Eso es como va a mantener orden la iglesia. En esta carta pequeña, desde ahí, se habla sobre dos categorías. Uno, vamos a encontrar un pasaje que habla cómo los ancianos deben de exhortar a la iglesia a vivir vidas piadosas, o también vamos a encontrar en Tito una sección donde personas donde piensan diferente, incorrectamente, van a ser callados. La iglesia, la plataforma de la iglesia no son para diferentes ideas, especialmente cuando hablamos de las misiones. Algunos pensamientos más incorrectos vienen sobre las misiones porque piensan que se han salido de la iglesia que estos pastores y ancianos tienen. Pablo está diciendo, no le den plataforma a estas personas en la iglesia. Y van a encontrar a Tito en estas dos secciones continuamente. En capítulo 1, Pablo nos está entrenando nuestros ojos, dándonos calificaciones de ancianos, los instrumentos cruciales que Dios va a usar para poner orden, que van a usar la palabra de Dios para silenciar y para enseñar. 1 al 13 de Tito, que están destabilizando las familias. Qué triste es esto. Versículo 11. Tienen que ser silenciados porque están trastornando familias enteras. Es como Jesús volteando la mesa en el templo. Todas estas familias están siendo trastornadas, volteadas. Y esto no puede ocurrir. Cuando llegamos al capítulo 2, versículos 1 al 10, esta sección nos enseña cómo los ancianos usan la palabra de Dios para exhortar a las personas a vivir vidas piadosas. Y empieza con los hombres ancianos. Amo esto. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 2, los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. La palabra de Dios te habla a ti primero y te va a ayudar a liderar a
ayudar a la iglesia. Y después habla a las ancianas. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes. Versículo 4. Para que enseñen a las jóvenes. Esa misma casa está siendo trastornada. Está hablando sobre las familias. Primero, mira a las mujeres, dice, ancianas, tienen que ayudar a las jóvenes que amen a su esposo, que amen a sus hijos, para que no puedan afectar. Ancianas tienen una responsabilidad muy grande en el establecimiento de la iglesia. La palabra de Dios los instruye a hacer eso. Cuando habla a los jóvenes, los hombres jóvenes, el versículo 6, a ustedes solo les dice una declaración, porque ustedes no pueden hacer muchas cosas y solo tienen que ser sensibles. Eso significa que se están en medio, no están moviéndose a los extremos teológicamente, creyendo en su pensamiento, solo están centrados. Eso es lo que un joven necesita. Y los demás estamos tratando de ayudar a los jóvenes. Paren de correr a los extremos. Y el versículo 9 y 10 habla sobre los siervos. No había una relación dentro de la iglesia que estaba bajo la autoridad, que no estaba bajo la autoridad de la sana doctrina. Esto es el ministerio de la palabra de Dios, donde toda la familia mantiene la palabra y todo tiene, por medio de la palabra, su razón en la iglesia. Versículo 5. Hagan esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 8. Para que los adversarios se avergüencen y no tengan nada malo de decir. Versículo 10. Para que ordenen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Nuestra vida refleja la palabra de Dios, hacer la poderosa palabra de Dios. Y así se establece la iglesia. ¿En qué bases nos puedes exhortar a hacer esto? ¿En qué base puede hacer los ancianos, los miembros de la iglesia, exhortarnos a vivir vidas piadosas? ¿Cómo pueden hacer eso? Versículo 11. Pueden hacer esto porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justa y piadosamente. Aquí es donde la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo nos impacta. Nos tenemos que exhortar cada uno a vivir vidas piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza durada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso en buenas obras. ¿Cómo somos describidos? Celosos por buenas obras. Estas son las bases en las cuales nos podemos exhortar cada uno a vivir vidas piadosas. Cuando se mueven al capítulo 3, no sabían que iba a predicar todo el libro de Tito. Tito capítulo 3 continúa el establecimiento de la iglesia ante las autoridades gobernantes. Versículo 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, las autoridades, y que sean obedientes y preparados de toda una buena obra. Y tienen que ser establecidos versículo 2, que injuren a nadie y que no sean contenciosos sino amables a todos los hombres. ¿En qué base un anciano con su Biblia abierta le va a decir, respeta a tus gobernantes? Nosotros en unos días éramos desobedientes, necios, pero cuando la amabilidad y la afección de Dios nos salvó, y no nos salvó por algo que hicimos por buena obra, sino nos salvó por gracia que derramó por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la base en la cual podemos vivir una vida piadosa en nuestra sociedad que vivimos. Y después Pablo nos provee una plataforma más
Y si la iglesia se va a poner en orden y ser establecida perfectamente, los hombres que quieren dividir la iglesia tienen que ser callados. Versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, tiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Desecha al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que él está no pensando en teoría después de su primera y segunda amonestación. Uno puede saber algo después de la segunda amonestación, que ese hombre es perverso y está pecando y se está condenando a sí mismo. No pueden pensar si alguien está haciendo controversia, lo amonestan 2 veces y después lo desechan. Pueden ver la autoridad que es dada al liderazgo de la iglesia para proteger a la iglesia. Regresen al capítulo 2, versículo 15. Miren el liderazgo y la autoridad, 2:15. Esto habla, sugiere, no. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. La iglesia no es un lugar donde todas las ideas son presentadas. Algunos son refugiados, alejándose de iglesias que fueron de esa forma. Personas estaban diciendo diferentes puntos y nadie estaba haciendo nada. Era como que era virtuoso entretener las ideas. Y eso no es lo que la palabra de Dios le está diciendo a la iglesia establecer. Y pueden ver a Pablo, el gran misionero en toda la historia, estaba conociendo que tenía que establecer la iglesia en la sociedad, mirar a los ancianos, poner los ojos en la iglesia. Y les ha llamado, en la mayoría de la carta, es establecerse en la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes son muy agradecidos por su pastor, porque sigue la sana doctrina y refuta a los que no tienen sana doctrina. Están adorando el Evangelio del Salvador y su testimonio está esparcido hasta el desierto. Ha hablado mucho o ha escuchado mucho cómo su vida reflejan la verdad de la palabra de Dios. Es hermosa doctrina adornada. Y después, cuando llegamos al final de la carta, quiero que hagan una confesión silenciada. Cuando llegan al final de la letra, ¿cuántos de ustedes miran los nombres? Se levanten la mano. El Señor mira esa mano. Eso no es el tiempo de apartarse. Las palabras al final de la carta son muy importantes y vamos a ver esto, especialmente en los últimos versos, cuando Pablo levanta los ojos afuera de la iglesia, hacia arriba, a la iglesia de Creta, para ser extendida más allá que a Creta. Es algo muy alentador. Eso nos lleva al punto número 2, a extender el Evangelio más allá que la iglesia. Hay que mirar estas palabras, versículo 12, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicápolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encomienda con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremidas, para que no estén sin fruto. La exhortación de Pablo es a Tito, pero a la iglesia le está diciendo: sé diligente, haz todo lo que puedas para venir a mí. Esta es la primera forma que Pablo levanta los ojos más allá que la iglesia siendo establecida, sino y que el Evangelio vaya. ¿A dónde está Nicápolis? Si en un mapa miramos a Italia, vemos al este, al océano, vamos
200 millas al este de Italia es Nicápolis, y ahí es donde Pablo quiere pasar el invierno, y él está diciéndose diligente porque quiero pasar el invierno allá. Todavía no ha llegado ahí es donde quiere pasar el invierno. Ese es en tiempo moderno, Croacia, Bosnia. Evidentemente el siguiente empuje de Pablo es más allá en el continente de Europa. La iglesia en la isla de Creta, que está siendo establecida, que está experimentando el liderazgo muy fuerte de Tito, ahora está viendo al norte, donde Tito tiene que hacer todo el esfuerzo de ir a Pablo. Lo van a dejar ir en un punto y lo van a ver ir al norte. Y una vez más, la iglesia, pasando mucho establecimiento, está entendiendo que los misioneros, por medio de Pablo, están yendo a una dirección diferente de donde están. ¿Cómo sabe Tito cuando tiene que salirse de ir a Nicápolis? Versículo 12, cuando te envíe a Artemas o Tíquico, haz eso. Estos hombres, uno de los dos, Pablo no ha decidido, van a venir, eso va a iniciar a que Tito se mueva al norte. Los ojos están puestos arriba, estamos viendo la expansión del evangelio al norte. Y vamos a ver la segunda forma, que nuestros ojos sean levantados más que a Creta. Dice versículo 13, encamina con diligencia a Cenas, diligentemente ayúdale a él. Ahora que Tito está esperando a Tíquico o a Artemas, él necesita ayudarle a Cenas, a estos dos hombres, y continuar. Está Cenas y Apolos, y le dan la carta y él la abre y llega al final de la carta, al final que Artemas y Tíquico vengan. Así tú sabes que tienes que irte, así es como trabaja. Ahora él tiene que esperar por estos hombres y pasa tiempo con Cenas, el abogado, y Apolos. Y Pablo le instruye a Tito de hacer algo muy importante ahora que está planteando la iglesia. Diligentemente ayuda a estos dos hombres en su camino, y lo que eso significa es que necesitan suplirlos con necesidades materiales. Estos hombres han venido a vivir. No han venido a vivir, sino que van a moverse y necesitan materiales de necesidades. Y si es necesario, Tito, tú lo tienes que llevar al porte para que ellos puedan salir. Y Pablo les habla con diligencia. Él habla sobre el tiempo, que es corto, y el siguiente paso, esta es la gran comisión, y no están yendo sobre esto calmadamente, sino lo hacen con diligencia en cada momento. Haces todo el esfuerzo para eso, esa cualidad de esa magnitud, que siempre tenemos que estar listos para ayudar. En donde quiera que están, a donde quiera que vayan, no tienen que tener una necesidad. Versículo 13, atienden esto a las necesidades para que no estén sin frutos, para que nada les falte. Hay que ir a Tercera de Juan, eso es lo que dije, Tercera de Juan. He estado estudiando Tercera de Juan por mí mismo. Es una carta muy importante, misionera. Juan está administrando las iglesias y constantemente está mandando misioneros de su iglesia, y habla su amado Gayo, versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo, aunque son extraños para ti, hermanos en Cristo, evidentemente han regresado a Juan en un punto, versículo 6, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, Gayo. Harás bien en ayudarles y proseguir su viaje. Ayúdale con cualquier necesidad material. Llévalos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Versículo 7, pues ellos salieron por amor al nombre.
Todos lo agarramos esta semana. No aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Esa es la idea. ¿Quiénes son estos dos hombres? En Tito, Zenas, el intérprete de la ley, puede ser judío o gentil. Si es judío, es intérprete de la ley judaica. Solo hay un Zenas. Este es el abogado, no el otro, este es el abogado. Y todos conocemos a Apolos. La primera vez lo encontramos a Hechos 15. Él era de Alejandría, Egipto. Apolos de Alejandría. Y cuando Priscila y Aquiles lo encontraron, él tenía entendimiento incompleto de Jesucristo, el Evangelio, pero hablaba correctamente lo que él sabía. Y después terminaron su conocimiento y lo llevaron a Corintios. Y fue muy fructífero en Corintios. ¿A dónde van estos dos hombres? No sabemos, pero tenemos algunos puntos que nos enseñan. Pablo está al norte de Tito, al norte de la isla de Creta, y los está mandando al sur. Es posible que ellos van al norte de África, tal vez hasta Alejandría. Y la pregunta de nuestra mente está extendiendo actividades misioneras no solo a Europa, sino a África. Y yo creo que es posible. Tito tiene que ver que no les falte nada en su camino, porque fueron por el nombre de Cristo. Aquí está la isla de Creta, en asientos de primera fila, porque ahí es donde Pablo tiene que ir. Y miran al sur, cuando el evangelio se está extendiendo, están yendo en dos movimientos. ¿Y qué efecto iba a tener eso en la isla de Creta? Ellos iban a ver arriba y observar el evangelio ir en diferentes direcciones. Estos dos movimientos de la iglesia no están en competencia, hasta en iglesias que todavía no están en orden. ¿Cómo participas en el evangelio expandiendo? Tienes que observar y ayudar en la necesidad. Especialmente como Pablo termina este pensamiento, observa en versículo 14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades para que no estén sin fruto. Aprenden a ocuparse, no solo sentarse, sino levantarse. Nuestra gente no tiene que aprender a levantarse cuando miran esto y ser activos. Solo quédense en el contexto y piensen sobre esto y piensen en cómo definir las buenas obras, cuáles son las necesidades importantes que mencionan. Tito y los ancianos tienen que entrenar a la iglesia a hacer estas buenas obras que ayudan estas necesidades misioneras que vienen hacia ellos. Cuando estas necesidades se presentan en su iglesia, la iglesia tiene que aprender a levantarse y decir, yo lo hago. Hay que hacerlo. Hay que completar esa necesidad para que no tengan nada, para que no les falte nada. Y tienen que hacer algo. Y todavía no es tarde para enseñarle a la iglesia de Creta a hacer esta necesidad y apoyar. Enséñales a hacerles eso. Ayúdales a hacer eso para que no se queden sentados cuando miran una necesidad de un misionero. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Otra vez, Pablo, en la mente de Pablo, no es
deberemos establecer la iglesia en Creta o deberemos de extender el evangelio. Estas dos ideas de la iglesia no están en competición, sino en complementación. De hecho, una de las mejores formas de establecer la iglesia es enfocarse en las misiones y cómo se ayuda el establecimiento de la iglesia por las misiones. Y el resultado, como dice Pablo, es para que las iglesias hagan esto, versículo 14, para que no estén sin fruto. Tienen que ser productivas. Los misioneros tienen que ser productivos. La iglesia tiene que ser productiva. Qué triste sería si los misioneros van a una iglesia viendo o pidiendo necesidades y encontrar nada en su camino. Y eso es exacto lo que las iglesias estaban en la isla de Creta. ¿Cómo sabemos eso? Los hombres incorrectos fueron dados una plataforma para decir ideas. Y esas falsas ideas voltearon a las familias, trastornados en las familias, y conocen que cuando la casa de ustedes está afectada, están completamente consumida por lo que está ocurriendo en las cuatro paredes. No podían ver nada aparte de sí mismo. Las familias estaban cayendo, estaban consumidos por sí mismos. Y estos falsos maestros estaban haciendo todo esto por avaricia. Capítulo 1, versículo 11. Y los recursos de la iglesia estaban llenando las bolsas de estos hombres. Y llegaron los misioneros en ese lugar y vieron que no había fruto en ese lugar. Cuando seguían con el evangelio, es como que llegaron a un árbol de manzana y no vieron nada. Recientemente fuimos a un lugar de árboles de manzana y habían recogido todo y estábamos caminando y no había nada más. Habían algunos que estaban en el suelo decentemente y lo levantamos. Pero la iglesia no puede ser un árbol sin fruto, donde un misionero viene y no mira nada. No podemos ser una iglesia que no da fruto. Los misioneros no pueden salir de la iglesia sin nada. Todo tiene que ser calificado por todo lo que yo he dicho en los dos últimos mensajes. Plantación de la iglesia, proclamar el evangelio, liderazgo indígena. Ese tipo de estamos hablando. Por eso estamos hablando para terminar la gran comisión. Y hay algo en el lenguaje de que Pablo está hablando, que Pablo nos hace reconocer que Pablo conoce que su tiempo es limitado. En 2 de Timoteo, Pablo tiene problemas, no tiene ni un vestuario, está solo. ¿Cuánto tiempo pasa de Tito y eso? Por eso pienso que es más cerca AD 65. Tito, no te puedes tardar, tienes que venir a encontrarme. Imagínense en su día, cuánto tiempo va a tomar. No pueden solo dejarle que lo sigan el teléfono. ¿Cómo lo van a encontrar? Tienes que apurarte, venir a mí. Versículo 13. Y Zenas y Apolos vienen, no tienes que ayudarles. Es como que el tiempo se está acabando. Que nada les falte. Necesitan todo lo que necesitan. Esto puede ser nuestra última oportunidad. Nadie puede estar sin fruto. Pablo está gobernado por esto. Su lenguaje es un lenguaje de urgencia y un lenguaje de efectividad. Tal vez esta ilustración nos va a ayudar cómo pensar sobre esto. Cuando plantamos una iglesia, estamos en actualidad plantando el siguiente poste para el evangelio.
Eso es lo que ustedes son. Ustedes son el siguiente medio del Evangelio. Omri es primero Dios, el siguiente poste del Evangelio, el siguiente paso del Evangelio. Misioneros vienen a esos lugares. ¿Por qué? Porque es el siguiente paso y necesitan ir al siguiente lugar. Y cuando llegan ahí, tienen que encontrar las vitrinas llenas. Es el paso al Evangelio. Y tienen que establecer esa poste o tienen que extender el Evangelio. No, todo esto se hace en unidad. Estas son complementaciones, no en competencia. En el misionero más grande son inseparables en la escritura, son inseparables en la iglesia de los cielos. Solo tengo algunas preguntas para ustedes aquí en Cornerstone. ¿Cómo ustedes están haciendo personalmente? ¿Cómo están haciendo individualmente en este nuevo poste por el Evangelio en su madurez espiritual y establecimiento? ¿Están interesados en eso? Tú tienes que estar, tu familia tienes que estar muy fuerte como padre y madre, que tu casa no puede ser afectada por ideas incorrectas que vienen por tu teléfono, por lo que estás viendo, por lo que escuchas en el trabajo, en la escuela. Es tu familia siendo fortalecida y establecida, que tu casa no pueda ser afectada. ¿Qué serio estás tomando tu vida espiritual? Amas esta idea, no solo lo toleras, sino que lo amas. Amas que tu pastor y que tu liderazgo de la iglesia te protege por no dando plataforma por ideas incorrectas. Solo hay un evangelio para predicar. No hay otras ideas. Amas a tu iglesia en tu esfuerzo y fortaleza, cómo participas en esto, cómo te entras en el establecimiento de otros creyentes, cómo ayudas a otro hermano o hermana en Cristo a ser establecida en el Evangelio. Lo haces fácil para tus líderes que se acerquen a ti y te ayudan a fortalecerte. Eres fácil de acercarse. ¿Has estado de acuerdo con la sana doctrina? ¿O solo sos un espectador? ¿Estás todo adentro? Tus oraciones reflejan eso. Tus conversaciones con los otros hablan que estás de acuerdo y establecido espiritualmente a todo esto. Tus hijos miran esto, tus hijos pueden articular en una forma, en otra forma. Yo sé lo que mis padres quieren. Ellos son y quieren a Cristo. Tus dones, tus ofrendas reflejan esto. Mi iglesia necesita todo lo que necesita para ofrecer esto. Estás cultivando un amor para ver el evangelio extender más allá que la iglesia. En el perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. ¿Te recuerdas la amabilidad cuando el evangelio vino a ti? ¿Te acuerdas? ¿Te recuerdas quién usó Dios a venir al conocimiento de Jesucristo? Fue un padre, tu amigo, un compañero de clase. Miras ese día, los eventos, la temporada. Algunos de ustedes fue un proceso muy grande. Para algunos fue muy rápido. Para mí fue una persona, una vez, con la primera vez que escuché el evangelio y sabía que tenía que confiar en Cristo Jesús. Pero te recuerdas eso, te recuerdas quién era y te recuerdas sobre esa persona y dices, estoy muy agradecido porque sobrepasaron cualquier miedo que tenían y hablaron conmigo y me exhortaron una vez más como hombre incrédulo. Le has preguntado a Dios, Dios, ayúdame a ser audaz como eso, como Él.
Déjame hacer eso. Cultiva en mí un amor al Evangelio para ir a un pecador que está en necesidad por tu hijo. Todos podemos hacer eso. Ni puedes salir de la casa para hacer eso. Puedes hacerlo con tus amigos alrededor. Y algunos tienen que ser entrenados, ir al resto del mundo. Y solo voy a dejar estas ideas estar ahí. Algunos tienen que ir lejos. Y tal vez nunca van a regresar como William Carey, 40 años en India. Tus oraciones reflejan esto. Tus conversaciones con otros revelan una preocupación por los que están perdidos. Tus hijos miran esto. Tus hijos miran y escuchan sobre esta preocupación y reconocen que las personas necesitan el Evangelio. Aquí estás en el otoño de 2023 y estás plantando una iglesia, estableciendo una iglesia local y tienes una conferencia de misiones. Eso es muy normal. Eso es bíblicamente normal. Bien hecho. Es una reflexión que entienden de que es una iglesia, es un poste para el Evangelio, es un pasaje para el Evangelio. Hay que orar juntos. Señor que estás en los cielos, gracias por este pasaje que está en la iglesia, en esta iglesia Cornerstone Bible Church en Katy. Oro por ellos que en toda forma de una iglesia, de un lado de la iglesia al otro, establezcas en sana doctrina, los exhortas, que se exhorten unos a los otros para ser piadosos y ser más como Cristo. Estabiliza las casas. Reconozco que has hecho eso, he escuchado, ha sido testificado hacia mí por medio de las personas. Ayuda a crecer más ancianos, hombres calificados a liderar. Ayuda, Señor, a que haya sabiduría a Darren y a los demás, las ideas que estén alineadas con el Evangelio. Las ideas correctas puedan separar las ideas incorrectas. Ayuda con las que la iglesia no sea plataforma con ideas incorrectas. Y oramos que Cornerstone sea una iglesia que mire que todo está bien, que no se mueva a los lados, para que sigan derecho al Evangelio y que la Gran Comisión y el Evangelio sea expandido hasta los fines del mundo. Gracias por tu palabra, por tu amor por nosotros, por tu corazón para salvar a pecadores como nosotros y que podamos participar en una forma que otros vengan al conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén.